Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos al programa de salud de esta casa. Hoy vamos a hablarles de la cirugía estética y es que en los meses últimos del año aumenta el número de operaciones estéticas. Les hablaremos cuáles son las intervenciones más demandadas y además expertos y profesionales ginecólogos se van a reunir a finales de semana en el Hospital Universitario de Burgos en un curso sobre el diagnóstico prenatal. Luego se lo vamos a contar. También tenemos más cosas, reportajes y nuestra dietista Ana Mate, como siempre, nos traerá un menú y nos cuidamos saludablemente. Comenzamos. Y como cada lunes, como no, comenzamos nuestro programa de salud con César Puello, gerente de Artropos. César, muy buenas noches. ¿Qué tal? Hola, buenas noches. Antes de comenzar a hablar y de saber y conocer más de cerca cuál es el tratamiento de esta clínica, vamos a ver de dónde está y comenzamos. Artropos, centro para el tratamiento del dolor osteomuscular que utiliza una terapia exclusiva, natural y eficaz para disminuir o eliminar el dolor, la termopercusión. Tratamiento de dolores comunes en manos, hombros, cervicales, región lumbar, rodillas, pies. Consulta previa gratuita. Artropos, Avenida del Cid 3, Quinto F. Pues ahí lo estábamos viendo, la termopercusión. César, ¿en qué consiste? Pues bueno, aunque sea un poco repetitivo, me gusta repetir en qué consiste porque es un tratamiento novedoso y bueno, pues mucha gente no conoce. Y es un tratamiento muy sencillo que consiste en combinar simultáneamente dos terapias que por separado son muy conocidas. Una es la percusión mecánica. Golpecitos son 120 golpecitos por minuto que damos en el tejido dañado, más junto con un calor microondas. En calor microondas lo que hace es vasodilatar a nivel profundo. Se crea una vasodilatación, un aumento del riego sanguíneo a nivel interno hasta 13 centímetros de la piel. Entonces realmente estamos reactivando la circulación. Y por otra parte, la percusión mecánica lo que hace es provocar un efecto regenerativo. La percusión mecánica se basa en un principio médico y natural que dice que toda célula que se daña su estructura de una forma artificial se regenera. Entonces, como estamos percutiendo, son pequeños impactos, no son dolorosos, son muy poquitos, pero como son 120 por minuto, se crea suficiente estímulo en el organismo para que empiece un proceso regenerativo. Y eso, ayudado del calor microondas que damos a la vez, lo que hace es aumentar la regeneración y favorecer y aumentar mucho la calidad de vida de la persona. ¿Es un tratamiento natural? Sí, totalmente natural, totalmente. Fíjate que lo bueno del tratamiento es eso, que no hay que tomar ningún medicamento ni someterse a ninguna operación. Lo puede hacer todo el mundo. Hay alguna pequeña contraindicación, como una prótesis metálica en la zona de irradiación, alguna otra cosa, pero para eso hay una primera consulta gratuita para ver a esa persona, a ver si se puede tratar o no. Pero el tratamiento es totalmente natural, que es la gran ventaja. Que el propio organismo regenera, se ayuda y se cura o mejora, depende de la persona. Estás hablando de la regeneración. ¿Realmente se puede regenerar esas células o tejidos dañados? Sí, mira, Verónica, esto me acuerdo yo cuando empecé, hace ya, fíjate, 21 años, el primer médico que tuve, he trabajado con 5 médicos, pues el primer médico que estuve trabajando con él en Artropos, me dijo, uy, eso de la regeneración, no lo digas porque los médicos no creen en la regeneración. Fíjate lo que ha cambiado el tiempo, que ahora mismo todo el mundo habla de regeneración. Todos los médicos hablan de regeneración. Pues efectivamente, con el tratamiento de termopercusión se consigue una regeneración, pero es que es una regeneración
física. Ten en cuenta que estamos percutiendo y estamos que el propio tejido, el propio organismo regenere lo que estamos dañando. Entonces, claro que existe una regeneración. Lógicamente, la regeneración va a depender mucho del tipo de tejido que tratamos. Si es un tejido blando, muscular, se regenera totalmente. Si es un tejido ya duro, un hueso, ya le cuesta más regenerarse, incluso no se puede regenerar totalmente, dependiendo un poco de la edad de la persona, de la cronicidad, de lo que tenga y de otros factores. Por lo tanto, si dices que sí se puede regenerar, ¿no?, esas células o esos tejidos dañados, ¿por qué aconseja repetir el tratamiento? Pues mira, justamente, Verónica, en este último, para este último grupo de personas que hemos hablado, de las personas mayores que regeneran menos los tejidos, les va a hacer falta un mantenimiento. Por eso, sobre todo, aparte para conseguir la máxima regeneración del tejido, para evitar que vaya más la cosa. Hay que tener en cuenta, y quiero que los que nos vean lo tengan muy presente, que a partir de cierta edad, hablamos de 60 años así, el organismo ya empieza a degenerarse. Empieza a degenerarse y además a una velocidad, pues una velocidad progresiva, pero exponencial. Es más, es decir, que a los primeros años igual no se nota mucha degeneración, pero por ejemplo, de 60 a 70 no se nota mucho, de 70 a 80 se nota bastante, pero de 80 a 90 se nota mucho más la degeneración. Solamente hay que ver las personas cómo van evolucionando, cómo se van involucionando su cuerpo, cómo se va desgastando, se va torciendo y todo esto. Entonces, el tratamiento nuestro justamente es bueno, aparte para provocar una mayor regeneración en las personas mayores, para evitar que vaya más, que es muy importante. Tengo pacientes ya de 80 y tantos años que me vienen una vez al mes y están encantados. Dicen que bueno, que si les quitó el tratamiento que no sabrían qué hacer, porque realmente han conseguido aumentar mucho su calidad de vida justamente con ese tratamiento. ¿Por qué? Pues porque les ayuda a mantenerse bien e impide que vaya más el desgaste. ¿Y hay algún tratamiento, por ejemplo, complementario a la termopercusión de la que siempre hablamos? Sí, mira, estamos utilizando un tratamiento complementario, sobre todo dirigido a las personas estas mayores, ya que tienen osteoporosis, ya que empiezan a tener bastante degeneración. Entonces damos un tratamiento totalmente natural, también un tratamiento a base de aminoácidos vegetales, que lo que hacen es conformar el colágeno. El colágeno conforma el cartílago y el cartílago los huesos. Entonces estamos desde la base, desde el colágeno, el propio cuerpo crea colágeno y el colágeno hace que cree el cartílago y luego los huesos. Entonces, a las personas que son mayores les damos este tratamiento para que ellos mismos empiecen a fabricar colágeno y empiecen a rehabilitarse, pues eso, huesos, cartílago, piel, pelo, de todo. Un tratamiento también natural. Natural, sí. Justamente, mira, cuando me decidí por poner un tratamiento natural, Verónica, justamente estuve mirando varios tratamientos, porque hay muchas personas que están tomando muchos medicamentos, sobre todo personas mayores, que están tomando todo tipo de medicamentos. Entonces, tiene que ser un tratamiento compatible con todos los medicamentos. Y encontré este tratamiento, que es compatible con todos los medicamentos. Hay muchas personas que están tomando de todo y pueden tomar este sin ningún problema. Y además que no hace ningún daño al estómago, porque es un tratamiento natural. Entonces, estoy muy contento con este tratamiento también. Pues César, muchas gracias por habernos acompañado. Muy bien. Volvemos a repetir que tienen algún dolor de los que siempre hablamos, alguna lesión, que como bien has dicho, la primera consulta es gratuita para hacerles ese informe, ¿no?, médico. Así que vamos a recordar dónde está Artropos y seguimos aquí en cita previa. Gracias. Gracias. Artropos, centro para el tratamiento del dolor osteomuscular, que utiliza una terapia exclusiva, natural y eficaz para disminuir o eliminar el dolor, la termopercusión. Tratamiento de dolores comunes en manos, hombros, cervicales, región lumbar, rodillas, pies. Consulta previa gratuita. Artropos, Avenida del Cid 3, Quinto F.
Les hablamos además ahora de una nueva técnica que utiliza el Instituto Dental e Implantado Implante. Los implantes dentales 4D son el último avance en implantología para conseguir unos dientes fijos. En las instalaciones del Instituto Dental Implante encontrará uno de los mejores equipos médicos. Liderados por el doctor Rodrigo Martínez Horcajo, disponen de quirófano propio, de los últimos avances en tecnología bucodental y de los materiales de la más alta calidad. Hoy hablamos de los implantes 4D. Tradicionalmente, para la rehabilitación oral con implantes dentales, sobre todo en pacientes con dientes, había que quitar los dientes, esperar 2 meses a que cicatrizaran y después coger, hacer una incisión en la encía, despegar la encía, localizar el hueso y el cirujano interpretar las radiografías que teníamos detrás en función de cómo está el maxilar y colocar los implantes en función de su capacidad y habilidad para interpretarlas. El problema es que se daba un corte en la encía y que ese corte producía inflamación y molestias posoperatorias. Además, al paciente se le dejaba con los implantes sumergidos dentro de la encía y se le ponía una dentadura de quitar y poner. Lo que le ocurría a este paciente es que entre implante e implante iba a perder continuamente hueso durante el proceso de cicatrización, de tal manera que la prótesis no ajustaba nunca por muchas adaptaciones que se realizaran. Tras esto, se desarrolló una técnica en la cual, tras colocar los implantes, tras la colocación de los implantes, se tomaba un molde como el que estáis viendo. En este molde, el laboratorio podía fabricar en 24 horas unos dientes provisionales, anclados sobre los mismos implantes y entonces, en el caso que se perdiera hueso entre las fijaciones, el paciente tenía una prótesis fija, que aunque se le metiera un poquito de comida, se podía limpiar. Y esto aportaba durante el periodo de cicatrización de 3-6 meses comodidad para el paciente. El problema que tienen es que hay que seguir haciendo el corte. La técnica va a depender de la habilidad y capacidad del cirujano para interpretar ese escáner, con lo cual se pueden cometer errores y además pues el paciente tiene que soportar puntos y un periodo posoperatorio mucho más complejo. Posteriormente se desarrolló la técnica de cirugía guiada. Y tiene la principal ventaja que al paciente ya no se le va a abrir la encía, porque esta férula, al apoyar en el propio maxilar del paciente, la propia encía del paciente, nos permite hacer la mínima incisión para colocar el implante. Y además, esta férula lo que permite es tener el molde antes de la intervención del paciente. Y que de esa manera podamos tener estos dientes provisionales elaborados de manera previa. De tal manera que yo como paciente voy a la consulta, me hacen un escáner, diseñan esa férula y me van a operar sin necesidad de abrir. Por lo tanto voy a tener un periodo de posoperatorio mucho mejor. Pero es que además, como ayuda esta herramienta también al odontólogo a diseñar exactamente, a ver dónde hay mayor densidad ósea, a diseñar la posición exacta del implante, la coordenada más apropiada, tanto desde el punto de vista de la prótesis como del hueso. Al operar, al cirujano se le puede desviar unos milímetros el implante, algo que puede traer ciertas complicaciones. ¿Qué puede suponer eso? Pues que la zona para atornillarlo sea la zona exterior del diente y por lo tanto nos quede un agujerito en la zona exterior o la prótesis tenga que ir un poco más abombada para cubrir ese defecto. Esto lo que produce a veces son irritaciones en carrillo, mejillas, etc. Nosotros con la técnica de cirugía guiada, que ya está extendida en todo el mundo, va a permitir controlar esa serie de errores. Pero tiene un principal problema, que la cirugía guiada solo es aplicable cuando el paciente está desdentado. Entonces, si tiene dientes que están en mal estado, lo que hay que hacer es primero retirárselos, esperar 2 meses, tenerle 2 meses con la dentadura de quitar y poner y tras esos 2 meses ya empezar a diseñar la férula y hasta que se le puede operar pasan 3 meses. Por lo tanto, va a estar 3 meses perdiendo calidad de vida. Nosotros diseñamos en el 2007 un procedimiento en el cual nos va a permitir retirar todos los dientes, colocar los implantes con esta técnica de cirugía guiada
y a la vez colocar unos dientes provisionales. Esta tecnología produce que ahora sí se puedan beneficiar el 99% de los pacientes. Con esta técnica lo que se tiende es a tratar al paciente en el menor tiempo posible. Es decir, nosotros ahora mismo, como se realiza con un escáner, con un TAC dental, pero estamos desarrollando la técnica que es aplicable que no tengamos ni que tomar moldes, que el paciente no pase arcadas. Es decir, vamos a tomar con una cámara de vídeo 3D una impresión inicial de la boca del paciente, teniendo un modelo en el ordenador en el cual vamos a fusionar esas imágenes con las imágenes del escáner. Y todo esto lo que nos va a permitir es que en un solo día un paciente de Japón nos venga, le quitemos todos los dientes, le coloquemos los implantes de la manera más excelente posible y además nos salga de la consulta ese mismo día ya con dientes, para que pueda viajar al día siguiente, no tenga inflamación, no tenga puntos, esté en una situación cómoda y se le pueda realizar el tratamiento. Ana acudió al Instituto Dental Implante con una enfermedad de encías que le producía la pérdida de las piezas dentales aún en perfecto estado. Me hablaron de Rodrigo, de cuál era el sistema que él llevaba y tal. Yo me vine para acá, me estuvo haciendo primero una visita previa para ver en qué condiciones estaba. Claro, yo las pocas piezas que me quedaban las tenía totalmente perdidas. Concerté con él ya el ponerme todos los implantes y tal. Y me hizo, bueno, para mí por lo menos como un milagro. ¿En qué consiste ese milagro? Yo vine un viernes por la mañana, me lo hizo con sedación, me quitó 6 piezas que yo tenía arriba mías y 6 que tenía abajo. A continuación me puso 6 implantes arriba, 6 implantes abajo. Esto era un viernes, por la tarde vine para ver cómo estaban los implantes. El sábado me puso una dentadura provisional, pero fija, o sea, provisional fija. Y el sábado por la tarde me fui a cenar con los amigos. A Ana hace 4 años le cambió la vida. No he tenido un hematoma, no he tenido el más mínimo dolor y desde hace 4 años pues estoy encantada porque la vida te cambia además, o sea, te cambia la vida pues porque puedes comer, no tienes el problema de llevar unas prótesis con unos hierros que te están molestando o con un paladar que es incómodo y es como si la dentadura fuera tuya, exactamente igual. Profesionalidad, rapidez y eficacia. Los implantes 4D, la solución definitiva para recuperar piezas dentales y volver a sentir tus propios dientes, tanto en el aspecto estético como en el funcional. El problema que tenía es que esos pacientes... Nos gusta esta sección con nuestra dietista Ana Maté. Muy buenas noches, Ana. Buenas noches, Vero. Hoy vamos a hablar de aquello, ¿no?, que no se nos ha olvidado que dijo la Organización Mundial de la Salud sobre el consumo de carne procesada, relacionándolo con el cáncer de colon. Ana, cantidades, vamos a hablar de las cantidades reales, ¿no?, de carne que hay que tomar diariamente o semanalmente o mensualmente, porque esto tampoco es una cosa de ahora. Lo han dicho durante estas 2 semanas, que los médicos, nutricionistas, dietistas lo llevan diciendo hace ya mucho tiempo. Eso es desde hace muchísimo tiempo. Es más, en los hospitales, en cuestión de los menús que están para las personas hospitalizadas, que no sean personas sanas, sino que tengan alguna patología, incluso las personas sanas, no se pautan más de 1 o 2 días lo que es
carne roja a la semana. Lo que sí que hay que diferenciar, y también lo que se ha hecho hincapié, que hay que diferenciar lo que son las carnes procesadas de la carne roja. O sea, que la diferencia en cuestión de que llegue a producirnos cáncer es muy diferente. También tampoco hay que ser tan alarmantes, porque quiere decir que eso tendríamos que consumirlo en grandes cantidades. Es más, hay estudios en los que hay gente que consume más cantidad que otras en cuestión de carne roja y la probabilidad de tener cáncer ambas dos tienen, pero la diferencia es muy pequeña. Entonces, que no hay que eliminarnos, sino que hay que limitar el consumo. O sea, que la gente no se asuste y que de repente diga, no, es que no voy a poder comer un filete de ternera o algún procesado, que es donde más hincapié se ha hecho, no tanto la carne roja, porque la carne roja luego tiene al final sustancias esenciales que las requerimos para nuestro funcionamiento vital de nuestro organismo. Entonces, que no hay que eliminar su consumo, sino que hay que limitar el consumo. Nutricionalmente, ¿qué nos aporta la carne? Principalmente hierro, también nos aporta mucha proteína. No quiere decir que una persona que sea anémica o que tenga falta de hierro tenga que ponerse a consumir carne, porque sí, porque también hay gente, a mí por ejemplo en consulta me lo han preguntado y dicen, no, es que yo como muy sano porque como carne ecológica, pero es que no porque comas carne ecológica significa que no tengas o no vaya a predisponer en que tú el día de mañana tengas un cáncer de colon, un cáncer colon rectal. Entonces, que en ese sentido lo que hay que hacer es limitar mucho el consumo y máximo durante la semana serían pues 2 raciones y podemos limitarlo a 1 mucho mejor y el resto que sean pescados o que sean carnes blancas. Cuando hablamos de carne procesada, ¿a qué nos referimos? Pues a la carne procesada es toda aquella que ha sufrido, imagínate, un salazón o que algo que sea curado, que sea ahumado, o sea, que lleve un proceso que haga que aumente el sabor de ese alimento o que cambie lo que es ese alimento, en lo cual al principio solo se consideraba lo que procede como de la ternera o la carne roja, que la carne roja se considera lo que es la ternera o la vaca, pero también el cerdo, el cordero, el caballo, también se considera. Entonces, que dentro de todas esas carnes rojas, cualquier procesador que derive de ellas ya lo estamos considerando como que es un procesado cárnico, y todo aquel que lleve algún aditivo en cuestión de conserva también lo estamos considerando como que fuera un procesado. No, lo peor, ¿no? Yo creo más, y luego se suavizó bastante, ¿no?, esta noticia por el hecho que no era en sí la carne, sino también productos aditivos, ¿no?, que le puedan... Eso es, por eso está lo de los salazones, el ahumado, el que esté curado, o sea, que lleve un procesado esa carne que haga eso, que aumente su sabor o que modifique lo que es su estado natural. Eso es un procesado cárnico. Luego, lo que es dentro de la carne normal, como es un filete de ternera, es más, se sabe que es más beneficio el que tiene que perjuicio. Entonces, que en ese sentido que la gente que no se alarme y que no diga, no, es que no lo voy a consumir, porque como es lógico, la gente que su día a día depende porque tiene una carnicería, es como esto juega en nuestra contra, y no es así, porque como dijeron que lo ponían en el grupo 1, todo el mundo se alarmó lo que más. Nada tiene que ver, y lo dijimos también la semana pasada, con el tabaco. Nada tiene que ver, ni con el consumo excesivo de alcohol. No tiene nada que ver, en el sentido de que, a ver, la OMS lo que ha hecho es englobarlo en un mismo grupo en cuestión de que hay constancia de que realmente puede derivar en cáncer, pero estamos hablando que es que consumiendo 50 gramos al día, que son 3 lonchas de bacon, aumenta en un 18%, o sea que tampoco es algo que digamos nos aumenta en un 70%, que igual lo que haces es reducir tu vida 2 años, o sea que tampoco es más. Lo que pasa que si haces un cómputo de los estudios que hay al día de hoy, por ejemplo, por el consumo de tabaco, al cabo del año mueren 1 millón de personas, y por el consumo igual de productos derivados cárnicos estamos hablando que son 34.000 personas, o sea que estamos hablando que la diferencia es abismal, no podemos comparar uno con el otro. Es más la gente que muere por un aumento del consumo de alcohol, que son unas 600.000 personas al año, que la gente que come un derivado cárnico o un procesado. Estaba viendo ahí en unas imágenes el bacon, fue uno de los alimentos, ¿no?, que más se alzó, más llamó la atención en cuanto a que podía, ¿no?, producir este tipo de cáncer. ¿Es el bacon una bomba de relojería? No, porque en ese caso también tendríamos que poner otro tipo de esas, como son los embutidos, el chorizo, cosas así, y la OMS al día de hoy, que el día de mañana saldrán los estudios o plasmarán todo lo que realmente hay, pero no te habla de calidad en cuestión. Por ejemplo, que hay gente que pregunta, ¿es igual de malo el comer chorizo que el comer un jamón ibérico? Según la OMS es lo mismo. Pues según la OMS eso lo tendrá que plasmar ellos, porque ellos no te hablan de calidad, sino ellos simplemente te hablan del producto como tal. Por tanto, al día de hoy se engloba igual de malo el que tú comas un trozo de chorizo malo que un trozo de jamón ibérico. La forma de comer nuestra, de todas formas, nada tiene que ver con los británicos, que se come, desayunan 2 lonchas por lo menos o 3 al día de bacon. No tiene nada que ver, pero el problema es que aquí en España nos estamos equiparando mucho a ellos en cuestión a la hora de comer, porque la gente lo que hace es ya no comer en casa, la gente no dedica tiempo a cocinar, no le gusta cocinar o no sabe cocinar, y por el trabajo al día de hoy la gente no dedicamos tiempo a ir y comer a casa, y si vamos a casa queremos cosas rápidas. Entonces, ¿qué haces? Coger un takeaway, te vas a casa, lo comes o lo comes en la calle. Lo que tú no sabes es de qué manera está procesado
procesado ese takeaway, o sea, esa carne, ¿cómo está hecha? ¿Cómo está elaborada? ¿Qué tipo de aditivos lleva? Ese es el problema que tenemos al día de hoy. Entonces, no es que comamos igual que ellos, pero nos vamos equiparando en cuestión a que no elaboramos la comida, no comemos de forma natural. Bueno, pues vamos a hacer entonces ese consumo moderado. ¿Moderado de qué hablamos? Entonces, hemos dicho... Pues yo consumiría 1 o 2 días a la semana como máximo carne de ternera, reduciéndola a 1 y que pongamos unos 120, máximo 140 gramos de ternera a la semana. Pues ahí lo tiene. Les vamos a dar un menú para mañana, Ana. Bien, mira, bueno, como otros días hemos pautado, pues igual para el desayuno, pues un vasito de leche con un trocito de pan con mermelada, como siempre decimos, podemos utilizar mermelada normal, y si utilizamos mermelada light, podemos duplicar esa cantidad. Para la media mañana, pues unos frutos secos, unas nueces, ahora que son de temporada, perfecto, pero podemos utilizar avellanas o almendras, alguno que esté más o menos equilibrado. Muy buenas, por cierto, para bajar también el nivel de colesterol, ¿no? Las Eso nueces. es, sí, que lo hablamos, bajar por los niveles de ácidos grasos que tienen, omega 3. A la gente que le gustan las infusiones, yo le aconsejo que se tome alguna infusión a media mañana con ese fruto seco, que le va a venir muy bien. Luego, a la hora de comer, vamos a hacernos una ensaladita de tomate, que si queremos la podemos alinear con un poquito de orégano o alguna especia que nos pueda gustar, y vamos a meternos un plato de pasta con tomate y un poquito de albahaca. La albahaca es una especia, entonces hay gente que la puede utilizar y si la queremos eliminar no pasa absolutamente nada. Podemos añadir la especia que nosotros queramos. Y de postre, pues unas mandarinas, ahora que están de temporada, con nuestro trocito de pan. Para merendar, pues igual un cafecito con leche con unas galletas, que siempre el que es goloso y le gusta el café, pues le sacia, y si no, pues un yogur con unas poquitas galletas también podemos comer. Y para cenar vamos a hacer un atún encebollado. ¿Que no nos gusta el atún? Pues bonito, pez espada, hacerlo con un poquito de cebolla, una base abajo y una base arriba, le echamos un chorrito de aceite y lo metemos en el horno, o lo hacemos en la cazuela y cuando veamos que está hecho lo sacamos, que está delicioso. Y de postre, pues podemos utilizar fruta o podemos utilizar lácteo. Yo aconsejo mejor un lácteo si hemos metido una fruta en la comida. Has hablado de la infusión, sobre todo para la gente que a lo mejor les gusta. ¿Qué es lo que aporta? Pues la infusión, lo primero, la gente, por ejemplo, que tiene estreñimiento, le facilita lo que es la motilidad intestinal y la evacuación. Entonces, en ese sentido, aumentamos la ingesta de agua y encima aumentamos el movimiento peristáltico. Y luego, dependiendo de qué tipo de infusiones, pues según la hierba que vayamos a utilizar, tiene unas propiedades otras. Yo la que nunca aconsejo, sobre todo a una persona que esté a dieta, igual, es el té, porque al tener teína es un excitante, igual nos genera más ansiedad y nos va a tender más al picoteo, pero si no, cualquiera de ellas la podemos utilizar. Las más aconsejables, los rooibos, que no tienen teína, y al día de hoy hay de millones de sabores que podemos jugar con ellos. Pues Ana, mil gracias de verdad por haberte acercado una semana más aquí a Cita Previa. Gracias a vosotros. Nos vamos unos minutitos a publicidad y seguimos con más entrevistas aquí. Y seguimos aquí en Cita Previa y vamos a hablarles ahora de las intervenciones en cirugía estética. Y es que en los últimos meses, sobre todo del año, aumenta el número de intervenciones. Vamos a saber cuáles son las más demandadas de la mano del doctor Terán Saavedra, cirujano plástico. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, sobre todo los pacientes van más a consulta entre pasado el verano y que comienzan después las Navidades. Sí, hombre, la época del verano siempre es una época de un poquito reducción de procedimientos cosméticos, siempre. Por todo, porque la gente está de vacaciones y porque en general se evita un poco la exposición de las cicatrices al sol, pero vamos, sí, suele haber un repunte antes y después del verano, sí. Sobre todo, ¿cuáles son las intervenciones más demandadas ahora? Sin duda, en España y aquí también, el aumento de mamas, la cirugía mamaria de aumento, mastopexia, que es la elevación con o sin prótesis, y la reducción. Luego, en cuanto a la estética facial, pues la blefaroplastia, la rinoplastia, en nuestro medio, las orejas ansiformes, las orejas en asa. Y después diría que lifting, liposucción, aunque bueno, la liposucción es un procedimiento que se añade a muchos, es concomitante a muchos procesos quirúrgicos estéticos.
Has hablado del lifting, sobre todo de cuando se termina el verano, ¿no? y dejamos de tomar el sol, gente que se pone muy morena comienzan a notarse esas arrugas. A la hora de hacerse un lifting, doctor Terán, ¿qué es lo que tiene que la gente tener en cuenta? Sobre todo, ¿cuál es el perfil de persona que debería de ir? Hombre, la cirugía estética facial, hay muchísimos procedimientos, no solo es el lifting, hay procedimientos menos agresivos, procedimientos cosméticos. Normalmente en gente más joven se retrasa un poquito la cirugía y ya a partir de cierta edad sobre todo lo que has dicho, el sol y la edad, pues hace que se noten las consecuencias del envejecimiento cutáneo y que ya sea la indicación de un lifting. Antes de ir a una intervención de una persona y que vaya a un centro, ¿qué es lo que hacéis vosotros, los expertos? Normalmente nosotros cuando vemos nosotros en nuestra consulta nunca se ve a los pacientes una sola vez, se les ve la primera vez, se les informa del procedimiento por el que consultan, qué es lo que pueden esperar de la cirugía, porque muchas veces la publicidad y la gente tiene en la cabeza una idea de lo que ellos piensan, pero bueno, otra cosa es lo que se puede hacer o lo que se puede ofrecer. Entonces se le explica bien el procedimiento y después de eso, pues ya si el paciente decide seguir adelante, viene en otra consulta con las preguntas pertinentes y si decide operarse con el preoperatorio. Las personalidades, sobre todo célebres, ¿no? Famosos que podemos ver en la televisión, ¿hacen mucho para que los pacientes vayan a consulta? En cuanto a los retoques faciales, en cuanto a la estética facial. Hombre, la gente de televisión vive de eso, vive de su imagen, entonces cada vez se operan más, eso se ve siempre en los programas típicos de televisión, cada vez sale más gente que cuenta que se ha operado, que no esconde que se ha intervenido, y algunos que no solo que no es que lo escondan, es que se nota, ¿no? Entonces, claro, el vivir de la imagen es lo que tiene. Sobre todo, ¿no? A la hora de ir a un centro hay que tener cuidado, ¿no? A la hora de elegir a ese experto, a ese cirujano plástico. Sí, hombre, siempre hay que escoger un cirujano titulado, y el otro día veía yo un programa, antes que comentábamos de estos programas de televisión, de gente que no se había operado en un hospital. A ver, siempre hay que operarse en un hospital con un cirujano titulado. Esto es fácil consultando la página web de la Sociedad Española de Cirugía Plástica, donde están todos los cirujanos. No todos los que tienen título, pero sí los que están adheridos a la sociedad, y por supuesto que sea en un centro serio y en un quirófano serio con un anestesista serio. Hay muchos engaños en cuanto a esto, ¿no? Pues sí que los debe de haber. En esta ciudad creo que no, por lo menos en este momento yo diría que pondría la mano en el fuego, ¿por qué no? Pero en las ciudades grandes sí. Tener cuidado ahora, ¿no? De cara a la Navidad siempre hay promociones, hay descuentos que nada tiene que ver, ¿no? Luego a la hora de entrar en un quirófano, claro. Sí, las promociones y los descuentos siempre son un poco engañosos, más en cirugía, porque las promociones y los descuentos son a costa de ¿qué? De un material peor o de, ¿no? Quiero decir que las cosas deben de tener su justo valor, pero con buena calidad, ¿no? Entonces, sí que hay que tener cuidado con las promociones y los descuentos, pues sobre todo en cirugía, porque todavía en ropa si no te gusta, pero en cirugía por supuesto que sí. ¿Cuál es el éxito, sobre todo, de una buena cirugía estética? Escoger bien al paciente, quiero decir que el paciente entienda bien lo que le estás explicando y qué es lo que se va a conseguir. Eso es una parte muy importante. No todos los pacientes que vienen a la consulta luego se operan, hay un porcentaje de pacientes que no se opera. Entonces, el que la conexión con el paciente sea buena de inicio es fundamental. Luego, la técnica, por supuesto, pero la técnica se da por hecho que la técnica es adecuada y que se hace con riguroso control de todos los factores, ¿no? Y luego un seguimiento muy encima del paciente, lo que llamamos nosotros terapia enzimática, que no es dar enzimas, es estar encima del paciente, ¿no? ¿Por qué no se llegan a operar? ¿Se echan para atrás o a lo mejor las expectativas o no es lo que se deberían de hacer, tal vez? A ver, hay gente que no tiene unas expectativas adecuadas con la cirugía y otra gente que directamente nosotros desechamos. Quiero decir que hay pacientes a los que no les recomendamos la cirugía. Hay gente que viene con unas expectativas irreales o que no lo necesita. Quiero decir que no todo el mundo que viene a una consulta
necesita cirugía. Hay otros procedimientos. Nosotros, gente que viene a consultar por cirugía, la reconvertimos a procedimientos cosméticos, de botox, vitaminas, una serie de procedimientos que no son quirúrgicos. No todo tiene por qué ser quirúrgico. Mejorar los efectos del envejecimiento son, como has comentado, los botox o ese tipo de cirugías son muy demandadas, ¿no?, ahora mismo. Sí, la parte no quirúrgica, la parte cosmética está muy demandada, porque realmente son procedimientos menos invasivos, requieren menos proceso que una intervención, entonces sí que están muy demandadas. La sociedad demanda en general, todo el mundo, cada vez estar mejor, y entonces los procedimientos no quirúrgicos cada vez están más demandados. Pero luego hay cosas que no se pueden hacer con cirugía y hay cosas que sí. Quiero decir que lo importante es hacer una buena indicación del paciente que requiere cirugía o que no requiere cirugía. Si no requiere cirugía, no tiene por qué operarse. Bueno, pues sobre todo desde aquí recomendamos ese cuidado, ¿no?, a la hora de elegir un centro médico y, como bien ha dicho el doctor Terán, esos motivos, ¿no?, de consulta, sino 1, 2 o 3. Los que sean necesarios. Los que sean necesarios a la hora, ¿no?, de pasar por un quirófano. Pedro, gracias de verdad por habernos acompañado. A vosotros. Vamos a ir al Hospital Universitario de Burgos porque la unidad de cirugía colorectal realiza la primera extirpación de un cáncer de recto por doble vía. Ha sido a una paciente de 72 años, una intervención quirúrgica compleja, pero que permite a este paciente en concreto tener una mejor calidad de vida. La cirugía en muchas ocasiones es el tratamiento principal para el cáncer de recto. Ahora, el avance de las tecnologías hace que los facultativos que realizan este tipo de intervenciones cambien sus procedimientos, pudiendo extirpar un cáncer de recto por doble vía de forma simultánea. Esta técnica, la ventaja que nos ofrece es que podemos evitar que el paciente se quede con un ano artificial toda la vida, y podemos hacer una unión del intestino en el ano mucho más baja y mucho más fina y mejor. Lo que hacemos es combinamos una cirugía transabdominal por el abdomen y a través del ano. Utilizamos las dos vías conjuntas, operando a la vez dos equipos, operamos 2 cirujanos por arriba y 2 cirujanos por abajo y los vamos juntando, por así decirse, hasta que podemos extirpar el tumor. Operación que se ha hecho posible gracias a la coordinación de 4 cirujanos de la Unidad de Cirugía Colorectal del Hospital Universitario de Burgos. Unidad pionera en este tipo de procedimientos, una técnica que le permite al paciente mejorar su calidad de vida. Una paciente de 72 años con un tumor de recto que al 6º día se fue a casa sin ninguna incidencia, con un posoperatorio estupendo. Y la mujer está encantada porque se le ha podido conservar el ano. La importancia de este hecho radica en la alta complejidad de la cirugía realizada no solo por el procedimiento, sino por la magnitud y dificultosa logística que conlleva. Es una técnica que está ahora desarrollándose en el mundo. Hay pocos casos a nivel nacional y a nivel mundial, no hay mucha casuística. En España, por ejemplo, el grupo que más hace es el de Barcelona, que son los pioneros, empezaron en el 2002 a hacer los primeros casos, ya llevan bastantes hechos y el resultado es muy favorable para los pacientes. Hay que estar muy preparados, no se puede hacer cualquier equipo, sino equipos que ya tienen mucho entrenamiento en cirugía laparoscópica y en cirugía transanal, como es nuestro grupo, que los 4 cirujanos que hemos participado pues ya teníamos bastante experiencia en procedimientos anteriores. Esta técnica probablemente con el tiempo podrá sustituir otro tipo de intervenciones más agresivas para el paciente en determinados casos de tumores colorectales y más en concreto en el cáncer de recto. Ponentes de las mejores unidades nacionales de medicina fetal, así como expertos en genética humana, se darán cita este jueves en el Hospital Universitario de Burgos para hablar sobre los avances existentes en el diagnóstico genético y ecográfico durante el primer trimestre de vida fetal, es decir, durante las primeras 14 semanas de embarazo. Estamos aquí con uno de los coordinadores de este curso, además jefe de la unidad de obstetricia de aquí del hospital, doctor Adrián Martín. Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? buenas noches. Bueno, vamos a desarrollar un poquito, ¿no?, para que nos entienda la gente lo que es el diagnóstico genético y ecográfico, que ha evolucionado muy rápido, ¿no?, aquí en España en los últimos años. Sí, bueno, es algo que constantemente está cambiando porque, gracias a Dios, pues cada vez se investiga más en el campo de la genética y
y cada vez la gente se preocupa más por formarse y estar al día de todos los avances. Y sí que en este curso que comienza el jueves por la tarde y que se prolonga hasta el viernes por la tarde, pues lo que se pretende es, sobre todo, poner de manifiesto estos últimos avances, sobre todo en el campo de la genética, y también dar una nueva visión de lo que se ha convertido a día de hoy o debe de ser el diagnóstico prenatal en las primeras 12-14 semanas del embarazo. ¿Qué avances ha habido en cuanto al diagnóstico genético? Que vamos a decir primero lo que es y para lo que sirve. Bueno, pues el diagnóstico prenatal engloba una serie de actos médicos, diagnósticos, encaminados pues a intentar diagnosticar durante la gestación todas aquellas anomalías congénitas, entiéndase como tales, pues anomalías morfológicas estructurales en el feto, problemas cromosómicos o anomalías metabólicas. Malformaciones, ¿no? Malformaciones. Para ello pues contamos con una serie de herramientas. Fundamentalmente siempre ha sido la ecografía, que se ha desarrollado muchísimo en los últimos años, y hoy contamos con aparatos con una tecnología espectacular, pues la que nos ha servido pues para intentar diagnosticar sobre todo las anomalías morfológicas. Y para poder estudiar los problemas genéticos utilizamos métodos diagnósticos que son invasivos, como es la amniocentesis, que todo el mundo conoce. También contamos con la biopsia corial y también la cordocentesis. Al fin y al cabo lo que se trata es de obtener material fetal para poder hacer un estudio genético. Como novedades que se van a presentar en el curso, presentar no porque ya son conocidas y se vienen utilizando en el último año y medio, 2 años, pero que su uso cada vez más se está generalizando, pues es el estudio genético mediante técnicas de arrays, o también explicar en qué consisten los programas de cribado, el cribado que se viene haciendo ya también desde hace unos cuantos años y que está muy generalizado, que es un cribado en el que se utilizan una serie de marcadores bioquímicos que se obtienen a través de una muestra de sangre materna, combinados con una serie de marcadores ecográficos de un determinado problema cromosómico, fundamentalmente del síndrome de Down. Pues a esto hoy en día se ha sumado la posibilidad de hacer un cribado mediante la detección de ADN fetal en la sangre de la madre, también para descartar fundamentalmente la trisomía del cromosoma 21, que es el síndrome de Down, la trisomía del 18 y del 13. Y de todo esto pues nos van a poner al día y vamos a tener la visión tanto del genetista, que es el especialista que ha desarrollado la técnica y que se encarga de emitir el diagnóstico, como la visión del clínico, que es el que está el día a día trabajando con estas gestantes. Y bueno, pues se trata un poco de confrontar las dos opiniones para que la gente pues pueda formarse su opinión de cara a empezar a utilizarlos de una forma rutinaria. Nuevos avances, ¿no? Y muy rápido, además, como bien dices, ¿cuándo podéis saber vosotros que el feto está padeciendo una malformación o, como bien has dicho, se puede diagnosticar, ¿no? un feto con síndrome de Down? Bueno, pues cada vez esto se consigue de una forma más precoz. Hoy por hoy los programas de cribado están diseñados para realizar el primer estudio en torno a la semana 12 de la gestación. A partir de ahí, a través de la ecografía y los marcadores bioquímicos en sangre materna, se establece una serie se establece un riesgo y hay unos puntos de corte en función del cual pues, se indica hacer una prueba invasiva para obtener una muestra de líquido amniótico, o lo que estamos haciendo hoy en día aquí en nuestro hospital para hacer un diagnóstico más precoz aún, es realizar una toma de una biopsia de la biopsia corial, que es un trocito de la placenta, que esto se puede hacer en la semana 12 de embarazo. Biopsia, ¿no? Cuando hablamos de estos términos, ¿son peligrosos a la hora de hacer estas técnicas de cribado? No, a ver, peligroso. Para la madre los riesgos son mínimos, por no decir ninguno. El riesgo que se corre es de que se pueda perder la gestación, ¿no? Pero este riesgo tampoco es excesivo, está en torno al 0,80, 1%, depende un poco también de la experiencia del centro. Me refiero a la biopsia corial. Y el diagnóstico mediante amniocentesis, que es la extracción de líquido amniótico, esto se demora ya hasta la semana 16, porque no se puede hacer antes, y también la tasa de pérdida gestacional está en torno al 1% más o menos. Sobre todo, ¿a qué perfil de mujeres se las hace estas pruebas de cribado? Pues hoy por hoy, básicamente, aquellas que en los programas de cribado, te refieres a la prueba diagnóstica, pues a aquellas mujeres que en los programas de cribado
nos salga un riesgo elevado de tener un problema cromosómico. Hace unos años era la edad, o sea, la mujer con 35 años ya tenía la percepción de que tenían que hacerle una... Casi era obligatorio, ¿no? Obligatorio, y hoy por hoy se ha demostrado que esto no es así. Además, la ecografía, pues, también es algo de lo que se quiere poner de manifiesto en este curso. Es una herramienta que nos permite ver más cosas ya de forma más precoz. Y hay determinados marcadores ecográficos en el feto que pueden indicar la presencia de una anomalía congénita, o de una anomalía congénita, en este caso de un problema cromosómico. Antes con la ecografía no se veía estas cosas. ¿Qué novedades hay en cuanto a ello? Bueno, no es que no se viera. Es cierto que los equipos de ecografía han mejorado una barbaridad en cuanto a resolución, pero también la investigación, las publicaciones y el conocimiento, pues es lo que nos ha llevado a conocer estos marcadores ecográficos y a asociarlos a determinados problemas cromosómicos. Entonces, bueno, pues es lo que se intenta buscar en la semana 12, no solamente ver un fetito, si está bien o mal, hacer el cribado combinado, sino también buscar más cosas. Unidad con la que cuenta también el servicio de ginecología aquí en el Hospital Universitario. Sí, nosotros ahí en la unidad pues intentamos estar al día y bueno, pues todas estas cosas que se van a tratar en el curso, pues son aspectos que nosotros estamos ya intentando llevar a la práctica clínica diaria. Para ello van a asistir, como bien hemos dicho al principio, ponentes profesionales, ¿no?, de la medicina fetal reconocidos a nivel nacional. Sí, bueno, la mayor parte de los ponentes son del entorno de la comunidad, gente también conocida y gente que se dedica de pleno a la obstetricia y en concreto al diagnóstico prenatal, y además de eso pues también contamos con ponentes de prestigio nacional e internacional que son realmente quienes van marcando un poco las pautas a seguir por el resto de los hospitales. ¿Cuál es el objetivo? Porque es un curso sobre todo dirigido para profesionales, ¿no?, para vosotros, ¿no?, que estáis en este campo. Bueno, pues el objetivo fundamental es dar a conocer todo esto e intentar que todos los profesionales de nuestro entorno, porque te digo que va fundamentalmente dirigido a nuestra comunidad, pues nos animemos a ponerlo en marcha y a unificar también criterios en cuanto a los programas de cribado del primer trimestre y al manejo de la ecografía del primer trimestre, pues para mejorar en cuanto a la tasa diagnóstica y el rendimiento diagnóstico. Como bien has dicho, ¿no?, en esas primer trimestre, en esas primeras 14 semanas de embarazo, que yo creo que es todo, ¿no?, una evolución también. Ojalá no pudiera ser todavía menos. Sí, y bueno, además es que ya no solamente es en el entorno, en el contexto de las anomalías congénitas. El primer trimestre del embarazo hoy por hoy también se está utilizando pues para poder predecir potenciales complicaciones que pueden surgir a lo largo del embarazo, como es el caso de la preeclampsia o la hipertensión arterial inducida por el embarazo. Ya existen una serie de marcadores, tanto bioquímicos como ecográficos, que nos pueden poner un poco en preaviso de que un embarazo se puede complicar en el tercer trimestre, o marcadores de una potencial amenaza de parto pretérmino. Todo esto, bueno, pues se está invirtiendo un poquito la pirámide diagnóstica, porque hace unos años el diagnóstico prenatal estaba encaminado fundamentalmente a la semana 20 de embarazo. Hoy por hoy ya se ha visto que la ecografía o el estudio durante las primeras 12 semanas del embarazo, fundamentalmente centrado en la ecografía de la semana 12, nos puede dar información muy importante en muchos aspectos. Pues Adrián, te agradecemos mucho que te hayas acercado hasta aquí, a esta cita previa. Gracias. Gracias a vosotros. Nosotros nos vamos a despedir ya. Les esperamos la próxima semana. Mañana más 8 Magazine, más entrevistas y reportajes a partir de las 10 de la noche. Gracias por acompañarnos. Chao.